Muy buenas tardes, profesora Alejandra. Eh, Voy a hablarle un poco sobre el tema que nos correspondió como grupo, el cual fue la animación sociocultural y el desarrollo comunitario como educación social. Bueno, nuestro grupo está conformado por la compañera Valentina, la compañera Andrea, el compañero Emerson, el compañero Ferney y quien le habla, Andrés. Listo. La presente exposición vamos a hablar un poco de la cultura como un medio para analizar el lugar que cada uno ocupa en la sociedad, lo cual sabemos que son muchas y que están en todas partes y clasifican una compleja red de creencias, saberes, símbolos, costumbres, hábitats, valores, lenguaje y aprendizaje, a lo que se ha ido acomodando como una amplia gama de connotaciones y uso entre ellas. El hecho mismo de considerar la cultura y las culturas como sistemas completos sometidos a intereses estratégicos y políticos han incidido sobremanera en este cambio. O sea, es decir, que los derechos humanos ya tienen más en cuenta la diversidad de culturas existentes. Bueno, para concluir, se va a realizar una técnica para contextualizarlos más sobre la animación sociocultural. ¿Listo? Esta técnica consiste en ofrecer a la clase y en ella incluir al profesor, pero en este caso, como no está el profesor, tengo a una persona la cual me va a colaborar sobre esta técnica. Cada persona elige 2 o 3 palabras y explica el resto de la clase por qué ha escogido la suya. ¿Listo? Entonces, estas que les voy a mostrar a continuación son las palabras. Bueno, ella va a elegir 3 palabras correspondientes a esta lluvia de palabras que hay. Porfa, me colaboras escogiendo 3. Amigos, ya que tengo bastantes amigos, la lluvia porque me encanta el agua y la responsabilidad porque soy bastante responsable. Perfecto, gracias. Bueno, como pudimos observar o ver en este caso, eh, ella, o sea, lo que trata de esta técnica es de que haya una escucha mutua, de que nos podamos comprender entre estudiantes y docentes, en este caso que trataba la técnica, ¿listo? Muchas gracias, espero que hayan entendido. Cualquier duda, escribir, ¿listo? Buenas tardes, profe y compañeros. Continuando con lo que nos exponía Andrés en la lectura de José Antonio Carillo, que se titula pues la animación sociocultural y el desarrollo comunitario en la educación social, pues en la estructura de la lectura expone 5 temas. La primera es la cultura en las comunidades locales, el segundo la democratización y la democracia cultural, el tercero una instancia crítica del quehacer cultural y el cuarto el repensar de las políticas culturales y como último una animación sociocultural y desarrollo comunitario. Bueno, ¿qué nos dice este autor en este tema? Es que, bueno, pues ya sabemos cómo está compuesta un poco nuestra sociedad, la comunidad o el pueblo, que por un conjunto de creencias, ideologías, costumbres, creaciones artísticas, bueno, entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en esta lectura nos expone pues atender las necesidades de la comunidad, la animación como un medio para potenciar el desarrollo de las comunidades, puesta por la democracia cultural, ¿no? Bueno, pues un inicio como un poco descriptivo y expositivo de la cultura en todas las formas de ser y cómo están configuradas en nuestra sociedad, que se intenta un poco la transformación social, se promueve, digamos, que la participación social y hacer parte a la misma gente eh, de la creación de la cultura y de cómo está compuesta la participación de las personas, un
importante que configura este ámbito. Bueno, continuando con lo de la animación sociocultural, pues en el tercer tema de democratización versus democracia de las culturas, en este el autor nos expone a que la participación de la gente como un modo de comprometer a las personas y colectivamente a la ciudadanía con sus procesos de desarrollo. En esta él nos destaca una parte importante, que la democratización, o sea, las dos, democratización y democracia, hace una pequeña diferenciación. La democratización, y las personas son consumidores de cultura masificada, y la democracia cultural los considera creadores, o sea, partícipes y productores de una cultura singularizada e incide más en los procesos que en el producto en sí, individual o social o práctica del valor educativo. En el cuarto tema, una instancia crítica del quehacer cultural, él nos habla acá de que debemos repensar el quehacer de la cultura dentro de la comunidad y su repensar en las políticas. Bueno, y el otro tema es repensar de las políticas culturales. En esta él nos expone la política y la cultura se asocian, o sea, van relacionados uno con el otro o están asociados. La animación sociocultural y el desarrollo comunitario, o sea, debe haber en el desarrollo comunitario debe haber una descentralización y reivindicación de las comunidades, algo fundamental e importante, o sea, una separación de los poderes dentro de las dinámicas de la cultura sumergidas, digamos, en nuestra sociedad. Bueno, ahora pues ya finalizando con el tema de esta lectura de José Antonio, quisiera mostrarles pues un ejemplo de unas imágenes de qué es la cultura, la animación, las costumbres, la política y la democracia y algunas comunidades de acá de Google. Entonces pues acá podemos ver pues lo de la cultura, cómo es nuestra cultura o cómo es la cultura en las comunidades, las costumbres hacen parte de los trajes típicos, bailes, lo que identifica a una comunidad, a una etnia, etcétera. La política, que es algo fundamental en el gobierno, la democracia representativa, la democracia participativa, algo fundamental en nuestra sociedad y que debemos hacer parte. Y pues que la comunidad, pues que es un conjunto de valores, de creencias en la que estamos. Bueno, compañeros, gracias. Bueno, yo les voy a hablar de la animación sociocultural en la educación social, exigencias formativas para el educador social. Bueno, el objetivo común de la animación sociocultural y la educación social es ayudar al hombre a responder a los problemas que tienen que ver con el desarrollo personal y de grupo que se originan en su relación con el medio sociocultural, o sea, con su entorno. También la educación social se centra principalmente en las dimensiones, procesos y actividades más directamente con la configuración y desarrollo de la persona como ser social individual. Mientras que en la animación sociocultural reclama para sí la dinamización y desarrollo de los grupos humanos y aquellas actividades grupales dirigidas a generar y fortalecer los grupos. La educación social lo que busca principalmente es que el individuo logre una madurez social. Es por eso que su actividad principal va más dirigida a lo personal, individual. Sin embargo, en la animación sociocultural, su objetivo principal es la agrupación de las personas en la acción social y cultural. Estos son dos procesos que son totalmente diferentes, pero sin embargo tienen elementos comunes que lo hacen
complementario. Hay tres percepciones radicales de la educación. La primera, la tendencia o corriente denominada sociologística. En esta tendencia existe el mayor riesgo de deformación de la educación social existente. En esta orientación consiste en reducir la educación social a un desarrollo organizado de sociedad donde el individuo no es sino un elemento de sistema. La segunda es las corrientes individualistas tienen de común la consideración como el eje de determinar la educación social. En esta corriente también define la educación social que ayuda al crecimiento del individuo como ser social y es el individuo y no la sociedad quien determina las acciones educativas. La tercera es la educación interaccionista, inspirada principalmente en el concepto de persona. Se esfuerza por encontrar armonía entre los dos polos que son educación social como concepto y acción educativa. Bueno, la educación como persona génesis, esta tendencia posibilita el desarrollo de la socialización como aprendizaje social del individuo y grupos, y no como un proceso de acomodación o adaptación más o menos pasiva de la sociedad y a la cultura mayorista. Bueno, la educación social dentro de esta dinámica interaccional personalista consistiría en la acción educativa que hace posible un aprendizaje social positivo y que perfecciona al hombre como ser social. Por último, también cabe resaltar que la educación social no puede quedar determinada ni disuelta por la diversidad, sino que por el hecho de estar en el hombre y desarrollar el proceso de personas génesis, ha de vincular a diversidad con la unidad. Bueno, la cultura racional del experto. Esta cultura desarrolla el ámbito cognitivo y sigue la lógica del hombre como ser individual, que busca el aprendizaje y la adquisición del conocimiento, el poder de esto, y también busca el control de la naturaleza y sobre la vida. La segunda cultura es la cultura tecnocéntrica del ingeniero. Es una educación orientada a una acción planificada que provoca y controla el cambio del mundo. Es tecnocéntrica, fácilmente se subordina a la lógica del trabajo y de la producción. Se puede simbolizar con la imagen del arquitecto o con la del gestor hábil y eficaz. Walter Lemma utiliza esta metáfora de taller de habilidades para representar esta cultura tecnocéntrica del ingeniero a los trabajadores o en el trabajo. Bueno, la tercera cultura es la cultura concientizadora del profeta. Bueno, esta cultura promete y busca causas para que el hombre camine hacia un cielo y tierras nuevas. Concientiza e ilusiona al hombre sobre su responsabilidad y en la construcción de un mundo más justo. La cuarta y última cultura es la cultura de la experiencia ideológica del comunicador. Bueno, esta cultura estimula y desarrolla la educación como comunicación y diálogo entre el individuo y grupos. También frente al crecimiento del hombre individual, Sapien, Faber o Viator. De las tres anteriores, el aprendizaje es un intercambio de experiencias existenciales comunitarios hacia la consecución de consenso en la acción. La lectura del libro de Walter Leumann nos conduce a la conclusión que ninguna de las culturas es superior a la otra.
Todas ellas son educación, más aún si la educación es un conjunto integral de todas ellas. Bueno, compañeros, después de esta lluvia de ideas que han dado todos mis compañeros, yo les voy a aportar un poco sobre la animación sociocultural y educación social. Lo indicado hasta aquí evidencia la complejidad de la educación en sus diferentes dimensiones, incluida la social, tanto en el ámbito conceptual como en su desarrollo práctico. Esta complejidad ha generado distintas percepciones e interpretaciones del hecho y del fenómeno educativo. Entre las distintas interpretaciones, la de Walter Leumann es la que más nos ayuda a mejorar nuestro propósito. Walter Leumann en 1996, en su estudio del fenómeno no educativo, distingue 4 culturas en la educación, las cuales son la cultura del experto, la cultura de la ingeniería, la cultura en la educación o profética, la cultura de la educación comunicativa, las cuales se les voy a explicar una por una. Y empezamos con la cultura del experto. Buenas tardes, mi nombre es Valentina Mera y yo les voy a hablar acerca de la animación sociocultural promotora de la educación social. Bueno, ¿esto en qué consiste? Esta tiene 2 objetivos. El primero es dar una acción crítica y el segundo es orientar a la transformación social. ¿Por qué? Lo que brinda la animación social a la educación social es salirse de esa zona de confort, de ser autónomo, de tener esas ideas y propuestas, esa dinámica grupal que sea propia, ¿sí? También nos brinda esa solución al hombre para, digamos, esas en su contexto, sus relaciones personales y pues dentro del mismo grupo. Bueno, esta aportación de la animación sociocultural y la educación permite abordar desde una mirada más humana, más humanista, ¿sí? Hay una línea que se llama la filosofía humanista, que dice que vivir de una forma responsable y actuar de forma creativa. Entonces, ¿cómo desde esa creatividad, esa innovación, nosotros podemos ser responsables y enfrentar esa realidad social y también dinamizarlo al grupo? Entonces, básicamente, esa animación sociocultural y la educación social se compaginan porque la primera brinda como ese rol del educador que, digamos, es desde el aprender, pero no de forma creativa, sino más bien como muy sistematizado. Lo que le brinda la animación sociocultural es, ¿por qué no enseñamos de una manera diferente, creativa, pero también obviamente siendo responsables y siguiendo como esos lineamientos? Dentro de esta línea también se centra la reflexión epistemológica que nos habla de esa operación de modelo de acción. ¿Qué quiere decir esto? Tiene 2 ejes. Según el texto, planteaba dos. Ánima y ánimos. Ánima, que quiere decir el alma, y ánimos, que quiere decir ese movimiento, ¿sí? Entonces, digamos que donde en la parte de ánima es donde el animador es capaz de realizar funciones de información, educación, orientación y formación. Ya más que todo es como esa liga de enseñanza. Y la segunda es donde el animador se destaca como coordinador, mediador o dinamizador
que un educador. Es decir, que estas dos, la primera nos ofrece un rol ya más de ofrecer, ya está desarrollando lo que plantea la educación, ¿sí? Lo que creó, lo que planteó. Y la segunda ya es más de un rol de autoridad, ¿sí? Estas exigencias, ya para concluir, que tiene que tener el educador dentro de esta modalidad de enseñanza, es que pueda integrar el grupo con el individuo, pueda garantizar esos programas dentro del mismo y integrar la práctica con la teoría, ¿sí? Que es como a lo que nos llama esta lectura, que es a integrar la práctica con la teoría, para que se pueda ejercer una buena intervención y un buen rol en este caso, ya sea como educador o como educador social, que pues se diferencian entre sí, porque el educador simplemente está ligado a dar una teoría con base a un tema, y ya el educador social lo liga más a la práctica, relaciona el contexto del individuo y asimismo digamos que genera esos aprendizajes dentro del grupo. Muchísimas gracias.